Hola, 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 buenas, ¿cómo están? Esperando que bien. El día de hoy vamos a ver un video referente sobre vectores en el plano cartesiano. En lo que vamos a ver es cómo se forma un vector en el plano cartesiano, sus características, entre esas como el módulo, dirección, sentido, y además operatoria entre vectores, como suma, resta y multiplicación por un escalar. Vamos allá. Primero que todo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es un vector? Bueno, antes de dar el concepto de vector, voy a comentar lo siguiente. No sé si ustedes recuerdan ese mítico juego de lucha llamado Street Fighter, donde el poder es el Hadouken. Para poderlo realizar había que ejecutar una cierta combinación de flechas, de direcciones, que era abajo, flecha derecha hacia abajo y hacia la derecha, más golpe. Bueno, lo que uno hacía en esos tiempos con una palanca, con un joystick, no es más que otra cosa que presionar vectores. Vectores que tienen una cierta dirección y un cierto sentido, y eso ejecutaba un poder. Entonces, en otras palabras, todo videojuego está basado en vectores. Todos los movimientos de un personaje, de un videojuego, está basado en el movimiento de vectores, como un pequeño ejemplo cotidiano de lo que se trata de vectores. Ahora sí, vamos acá a qué es lo que es un vector. ¿Qué es un vector? Es un segmento orientado, como el que se observa en la figura. Eso sí, hay que tener en claro lo siguiente, que todo vector tiene un punto de origen y tiene un punto extremo. O en otras palabras, un punto de inicio, un punto de fin. El origen sería el inicio, el extremo vendría a ser el fin. Pero ¿cómo yo identifico quién es el inicio y quién es el fin? Por medio de una flecha. La flecha siempre nos indica, la punta de la flecha, que ese es el punto extremo. Por lo general, los vectores siempre se denotan con una letra minúscula acompañado de una flecha indicándonos que es un vector. Componentes de un vector. Los componentes de un vector son los que nos indican el movimiento. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos del juego Street Fighter, cierto? De la palanca si era derecha o derecha hacia arriba, derecha hacia abajo o hacia adelante, hacia atrás, ¿cierto? Bueno, las componentes hablan sobre eso. Es cómo se efectúa el movimiento de la flecha. Para poder determinar el movimiento de esta flecha, nosotros tenemos que siempre pensar que son movimientos de la forma XY. Es decir, X es el eje horizontal, o sea, primero tenemos que preocuparnos de los movimientos horizontales y luego de los movimientos en el Y, que son los verticales, teniendo siempre claro dos cosas. Uno, que moverse hacia arriba o hacia la derecha para nosotros van a ser movimientos positivos, y movernos hacia la izquierda y movernos hacia abajo van a ser siempre movimientos negativos. Teniendo eso claro, veamos entonces cuáles son los componentes de cada uno de los vectores que están acá dibujados. Por ejemplo, primero desde mi punto de origen, que es este, veamos cómo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda. En este momento me muevo hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 unidades, por lo tanto acá en el X coloco 4. Y en el Y tengo que ver si me moví o hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia arriba. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto diremos que nuestro vector es 4, 4. Quiere decir entonces que me moví 4 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Acá, primero veo si me muevo a la derecha o a la izquierda, o sea, movimiento horizontal. Me moví a la derecha. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4. Y tengo que ahora ver si me moví o hacia abajo o hacia arriba. Como no levanté o bajé la flecha, eso quiere decir que el Y, el movimiento vertical, es nulo, es 0. Siguiente vector, veo según la flecha si me moví hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la primera coordenada sería 5. Y la siguiente, o hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, ¿cuánto? Desde aquí, 1, 2, 3. Entonces, nuestro vector buscado sería 5, menos 3. Esas son sus componentes. Hagamos ahora el mismo ejercicio. Yo los invito a que pausen el video, vean las figuras que están acá y luego
intenten determinar las componentes de cada vector. Voy a suponer que pausaste el video, así que ahora yo voy a dar las soluciones. En el primero, veamos si hubo movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Si nos fijamos, no hay ningún movimiento hacia la derecha y a la izquierda, así que la primera componente es 0. Luego, veamos si hubo movimiento o hacia abajo o hacia arriba. Fue hacia abajo, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Como fue hacia abajo, menos 5. Siguiente, derecha o izquierda. A la izquierda, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Como es hacia la izquierda, eso es negativo, menos 4. Ahora, ¿cómo fue hacia abajo o hacia arriba? Fue hacia abajo, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Menos 4. Ahora, el que sigue. ¿Hubo movimiento a la derecha o a la izquierda? Si nos damos cuenta fue hacia la izquierda. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. ¿Lo movimos hacia arriba o hacia abajo? Absolutamente no. Entonces, como no nos movimos ni hacia arriba ni hacia abajo, eso es 0 en el i. Acá, hacia la izquierda o a la derecha. Hacia la izquierda. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Cuánto? 1, 2. Menos 6,2. En el siguiente nos movimos hacia arriba. Pero antes, perdón, no nos movimos ni a la derecha ni a la izquierda. Así que el primero es 0. Y como dije hacia arriba, 1, 2, 3, 4. 0,4. Analicemos el siguiente. Derecha o izquierda. Hacia la derecha. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Cuánto? 2. 6,2. Bien. Ejercitemos. Ahora les toca a ustedes. Pausen el video, resuélvanlo y veamos qué obtienen. Por si acaso, en la siguiente tanda de ejercicios que van a ver, hagan lo mismo. Pausen el video y luego revisen la comprobación. Vamos entonces, luego de haber pausado el video, hacia la derecha, 1. ¿Y cuánto nos movimos hacia arriba o hacia abajo? En este caso nos movimos hacia arriba. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4. 1,4. Hacia la derecha o a la izquierda. Hacia la derecha, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿cuánto? 2. Acá, hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. Como a la izquierda, negativo. Hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5,5. ¿Cómo fue el movimiento acá? Hacia la izquierda, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Hacia la derecha, perdón, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ¿cuánto? 1, 2, 3. Menos 7,3. ¿Cómo fue el movimiento acá? Fue hacia abajo. Pero antes no nos movimos ni a la derecha ni a la izquierda. El primero es 0 entonces. Luego, ¿cuánto fue hacia abajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, menos 8. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacia arriba, hacia abajo. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. 7, menos 5. Si lo hiciste bien, te felicito. Vamos, sigamos. Ahora, te voy a pedir que indiques para cada flecha, para cada vector, si es positivo, 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 negativo. Es decir, el signo que tiene la componente. Y además, si algo es 0, que sea 0. En este caso, nos movimos hacia la derecha, positivo, y hacia arriba, positivo. Aquí nos movimos a la derecha, pero luego hacia abajo, negativo. Aquí fue a la izquierda y hacia abajo, menos, menos. Acá fue a la izquierda, menos, y hacia arriba, positivo. Acá no, aquí hubo movimiento hacia la derecha, más, pero no hubo movimiento ni arriba ni abajo, 0. Aquí, en el quinto ejercicio, no hubo ni a la derecha ni a la izquierda, 0. Pero sí hubo hacia abajo, menos. Aquí hubo movimiento hacia la izquierda, menos. Pero ni arriba ni abajo, 0. Aquí no hubo movimiento hacia la derecha ni a la izquierda,
0. Pero si hacia arriba, más. Características de un vector. Vamos a hablar del módulo. ¿Qué es el módulo? Es la medida de la flecha, es decir, cuánto mide la flecha. Ahora, no siempre vamos a tener una regla o una escuadra para poder sacar eso. Entonces, por lo tanto, para sacar el módulo de un vector, vamos a hacer una fórmula que es derivada del teorema de Pitágoras. Lo voy a primero hacer con teorema de Pitágoras y después lo vamos a hacer con la fórmula que está acá indicada. Te van a decir, pero ¿cómo el teorema de Pitágoras? ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Bueno, yo les voy a decir que aquí, aunque no se ve, hay un triángulo rectángulo que lo voy a dibujar ahora, que es el siguiente. Entonces, si yo cuento los espacios, que tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aquí tengo 1, 2, 3. 3. Ahora, fíjate que si nosotros, voy a colocar acá cualquier parte, si nosotros calculamos las coordenadas del vector o las componentes del vector, sería 5 menos 3. Que son muy parecidas a los valores del triángulo rectángulo. Bueno, ¿cómo encontraríamos nosotros con el triángulo, con el teorema de Pitágoras esta expresión? Sería, el módulo es esta distancia, la hipotenusa. Por lo tanto, en este caso, el módulo de A, así se escribe, como dice acá, sería igual a ¿sería igual a qué? Me estoy adelantando la fórmula. Más adelante lo voy a escribir. Según Pitágoras, esto quedaría 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Fíjate que aquí también hay cuadrados, como en el teorema de Pitágoras, sería igual al módulo de A, pero al cuadrado. Entonces, esto está con cuadrado, para eliminarlo sacamos raíz cuadrada. ¿Te fijas? Y te fijas que es muy parecida, de hecho es muy parecida a la fórmula que hay ahí arriba, esta de acá. De hecho, es así. La expresión del módulo se deriva del teorema de Pitágoras. Ya te voy a enseñar a hacerlo más rápido esto. Por lo tanto, esto nos da 3 al cuadrado 9 más 25. Eso nos da el módulo de A sería igual a la raíz de 34. Como no es una raíz exacta, lo dejamos así, tal cual. Ahora, ¿cómo hubiese sido con la fórmula directa? Muy sencillo. Primero saco las componentes del vector, que es muy parecido a dibujar el triángulo rectángulo. De hecho, al dibujar el triángulo rectángulo estamos sacando las componentes, pero todas en positivo. La idea es aquí identificar quién es más, quién es menos. Entonces la fórmula dice que tomo la primera componente y la elevo al cuadrado. Tomo la segunda y también la elevo al cuadrado. Y luego aplico la resolución del teorema de Pitágoras. O sea, 25 más 9, y eso nos da raíz de 34. ¿Te fijas? Es lo mismo, solamente que visto de otra manera. Observación importante. El módulo de un vector siempre será un número positivo, es decir, jamás va a ser negativo. Excepto para el vector 0, 0, que se llama vector nulo, cuyo módulo es 0. Lógico, porque va a ser raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso es 0 más 0, raíz de 0, 0. Ejercitemos. Determine el módulo de los vectores graficados. Primer paso. Yo te voy a enseñar el primero y tú vas a hacer los que siguen después. Pero el primer paso es el siguiente. 1. Encontrar las componentes. Encontrémoslas. Derecha o izquierda. Derecha. ¿Cuánto? 2. Hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4. 2 menos 4. Listo. Ahora que encontraste las componentes, sacas el módulo con Pitágoras. ¿Cómo? Sin necesidad de hacer el triángulo. Colocas al tiro raíz cuadrada de este término al cuadrado. Todo al cuadrado. Siempre más al medio. Más. Menos 4 al cuadrado. Y eso nos daría raíz de 4 más 4 al cuadrado 16. Eso sería raíz de 20. Te voy a dar un consejo. Un truco que yo al menos aplico en todos los ejercicios. Que como los números al cuadrado van a ser siempre positivos, excepto que el número sea 0, porque 0 al cuadrado es 0 y eso no tiene signo positivo. En todos los otros casos, no importa que la componente sea negativa, como está al cuadrado, siempre al cuadrado va a quedar positivo. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo yo? Déjalo siempre positiva las componentes. O sea, no las componentes, sino que cuando traspases al módulo, a la fórmula de módulo, déjalo en positivo. Total, el ejercicio va a estar igual bueno. Solamente que con un poco más de pillería, porque
vas a evitar trabajar con negativo. Por ejemplo acá, mira lo que voy a hacer yo, para que me entiendas. Y los otros que siguen son tuyos. Acá, módulo. Perdón, primero vector. Derecha, izquierda. Izquierda, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Menos 4. Hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo, ¿cuánto? 1, 2, 3. Entonces sería menos 4, menos 3. Entonces el módulo de B sería, en vez de estar escribiendo con negativo, escribe solamente positivo porque sabes que va a quedar positivo al cuadrado. Entonces te quedaría 16 más 9. Eso sería raíz de 25 y eso da 5. Ahora sí, los ejercicios que están acá, hazlos por tu cuenta, pausa el video y resuélvelo. Suponiendo que ya los resolviste, vamos entonces a hacer el ejercicio. Primer paso, encontrar el módulo, encontrar el vector, las componentes. ¿Quiénes serían? Derecha, izquierda. Izquierda, ¿cuánto? 4. 1, 2, 3, 4. Menos 4. ¿Cómo fue hacia arriba o hacia abajo? Fue hacia arriba. ¿Cuánto? 3. Módulo ahora. Sería, le dijimos que no importa cómo sea el signo, lo vamos a dejar al tiro positivo. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso nos queda 16 más 9. Y eso es raíz de 25, que es 5. Fíjate un detalle curioso, ¿ah? Vamos atrás de nuevo. Acá las componentes eran menos 4, menos 3. Acá eran menos 4, 3. Fíjate que sin importar si las componentes eran positivas o eran negativas, obtuvimos el mismo módulo. De hecho es así. Y aunque incluso invirtiéramos las componentes, es decir, 3, 4 o menos 3, 4, le cambiáramos los signos, mientras los números sean iguales, el módulo va a ser el mismo. Los vectores son distintos, pero el valor, cuanto mide ese vector, es lo mismo. Así que, por ejemplo, no sé, si en otro ejercicio más adelante te encuentras con los números 3 y 4 nuevamente, tú ya sabes que eso es 5 simplemente, automáticamente. Sigamos entonces. Vector sería 2 a la derecha. ¿Cuánto hacia arriba hacia abajo? Hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. 2,5. Entonces ahora encontramos el módulo. Muy sencillo. Raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Raíz de 4 más 25. Eso es raíz de 29. Un truco. Cuando los vectores están en forma horizontal o vertical, es simplemente, aquí no hay que contar nada. Porque cuando nosotros, por ejemplo, medimos algo que está en forma horizontal o vertical con una wincha, nosotros solamente medimos, vamos contando los pasos. Entonces aquí vamos a contar los espacios que son 1, 2, 3, 4, 5. Así que aquí el módulo sería 5. Muy sencillo. Y aquí lo mismo, porque recuerda que los módulos son positivos, excepto para el 0. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Y se acabó. Así de sencillo y fácil. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los vectores son horizontales o verticales. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya no te voy a dar el dibujo. Te voy a dar las componentes, pero aquí es más fácil porque cuando ya están las componentes dadas y listas, no hay necesidad de estar contando o buscando las componentes, no. Simplemente tú reemplazas en la fórmula. Por ejemplo, en el primero, el módulo de U sería, bueno, yo ya creo que tú ya sabes cuál es la respuesta, lo trabajamos anteriormente. Si es 3 y 4, sería 5, pero lo vamos a comprobar igual. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso daría 9 más 16, raíz de 25, y eso es 5. ¿Te fijas? O sea, cualquier vector que tenga el 3 y el 4, o con cambios de signo, no importa, su módulo siempre va a ser 5. Acá el módulo de U sería muy sencillo, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ya te conté que yo lo voy a dejar así porque el signo va a ser siempre positivo, así que no hay problema. Sería raíz de 25 más 144, eso nos da la raíz de 169, que eso es 13. Y fíjate la coincidencia, ¿te acuerdas que habíamos hablado del teorema de Pitágoras? Ahí hay un trío pitagórico, 5, 12, 13. Módulo de U sería 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, sería 64 más 36, eso es raíz de 100, y eso nos da 10. Seguimos con los vectores. El módulo de U aquí sería
7 al cuadrado más 1 al cuadrado sería igual a la raíz de 49 más 1, y eso nos da la raíz de 50. Como no se puede calcular, lo vamos a dejar hasta ahí. Acá el módulo de u sería 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso sería entonces 4 más 36, raíz de 40. Y por último acá el módulo de u sería 7 al cuadrado más 2 al cuadrado, 49 más 144, y eso da raíz de 193. ¿Te recuerdas que cuando en algunos vectores una de las coordenadas era 0, ¿qué ocurría en eso? Ocurría que o era vertical o era horizontal. En este caso fíjate que es vertical. ¿Por qué? Porque no se movió ni a la derecha ni a la izquierda, pero se movió 3 hacia arriba. Entonces, ¿qué crees que vamos a hacer? Simple. Si es un vertical o horizontal, simplemente el módulo es el valor que está aquí adentro, 3. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno de ellos es 0. Por lo tanto, ya debes estar pensando lo mismo. Sí, correcto. Acá la distancia sería simplemente, o el módulo sería 4. Y acá el módulo sería 10. ¿Por qué? Porque tiene que ser positivo. Sí, me imagino, espero que estés pensando que esto tiene que ver con el valor absoluto. Sí, tiene que ver con el valor absoluto, donde queda todo positivo, excepto el 0, que es 0, pero pensándolo en dos dimensiones, es decir, para el eje X y para el eje Y, en un plano cartesiano. Dirección. Aquí solamente esto lo vamos a mencionar. La dirección es la inclinación que tiene el vector con respecto al eje X o a un eje que es paralelo, a una línea que es paralela al eje X, que es en este caso el eje horizontal. Solamente lo vamos a mencionar. El sentido. El sentido es la relación que nosotros le dábamos con los signos, si era más, menos, menos, más, cero, más, etc. Pero también se le puede dar, por ejemplo, acá sería esto hacia el norte, porque va hacia arriba, o para nosotros que esto sería 0 más. Por ejemplo, este que va hacia el sur sería 0 menos. Acá este vector, si nos damos cuenta, va hacia el oeste, por lo tanto, como va hacia el oeste, es forma negativa, pero es decir, hubo un movimiento solamente horizontal. Y en este caso el movimiento horizontal fue hacia la izquierda, negativo, pero nada hacia arriba, hacia abajo, 0. Acá fue hacia el este, por lo tanto el movimiento fue positivo porque fue a la derecha, y acá sería 0 porque no hubo movimiento ni arriba ni abajo. Acá en este caso el movimiento sería noreste, pero si nosotros lo pensamos con los signos, fue en forma positiva y positiva porque fue hacia arriba, perdón, hacia la derecha y hacia arriba. Acá en este caso sería noroeste, pero pensándolo en signos, sería hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo. Acá en este caso sería suroeste, fue negativo, negativo. Y aquí fue suroeste, el movimiento fue positivo porque fue hacia la derecha, pero fue hacia abajo, hacia el sur, negativo. ¿Te fijas? Hay una asociación, eso es lo que se conoce como la rosa de los vientos. Hay una asociación entre los signos y la dirección en la que yo me muevo, en el sentido que yo me muevo, en el sentido. Vectores en el plano cartesiano. Fíjate que todos estos vectores son iguales, aunque estén ubicadas en distintas partes del plano. ¿Por qué? Fíjate que si nosotros sacamos las componentes, son 1, 2, 3, movimiento horizontal, y movimiento vertical fue 1, 2, 3, 4, 5. Para el vector A. Y el vector B es lo mismo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y el vector C es exactamente lo mismo. Fíjate que fue 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que los vectores, sin importar dónde se ubiquen en el plano, pueden ser iguales entre sí cuando sus componentes son iguales, es decir, los movimientos que se hicieron son los mismos. Vamos a hacer el ejercicio. Determinemos las componentes de cada vector de los que están aquí dibujados en el plano cartesiano. Fíjate que estamos haciendo lo mismo que hicimos antes, pese a que no había plano cartesiano.
tú vas a pensar en algún momento, bueno, ¿y cuál es la dificultad más adelante? Bueno, la dificultad radica en que después yo no te voy a dejar el plano cartesiano, te voy a dar las coordenadas del punto de origen y del punto de extremo, y vamos a ver ahí cómo se calcula, en este caso, las componentes de cada vector. Bien, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es encontrar las componentes. Yo te dejo el video en pausa, pausalo tú el video y después revisa tus resultados. Vector A sería 1, 2, 3, 4, 4 a la derecha, pero se movió 3 hacia arriba, 4,3. B sería 1, 2, 3, 3 a la izquierda y 2 hacia abajo, menos 2. Luego, en el C sería, hubo movimiento solamente hacia la derecha, por lo tanto no hubo ni movimiento ni arriba ni abajo, esto sería 0 el I. 1, 2, 3, 4, 5, 5 a la derecha, positivo, 5,0. En el D hubo movimiento solamente hacia abajo, 1, 2, 3, 4, por lo tanto el primero es 0 y el que sigue es menos 4 porque fue hacia abajo. En el E sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia la derecha, 1 hacia arriba, 6,1. En el F sería 1, 2 hacia la derecha, veamos cuánto fue hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 2, menos 4. En el G sería 1, 2, 3, 4, 5, hacia la izquierda menos 5 y hacia abajo menos 2. Y acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 5 hacia la derecha y veamos si fue hacia arriba o hacia abajo, fue hacia arriba 3 unidades. Espero que hayas obtenido dicho resultado. Sigamos. Vector en el plano. Para poder encontrar las coordenadas de un vector en el plano, dado su punto de origen AB y dado su punto extremo, o sea el punto final CD, para encontrar las coordenadas o las componentes del vector, vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular punto extremo menos el punto de origen, porque la diferencia es resta. En otras palabras, para que me entiendas, si recuerdas que yo dije que los vectores se definían por letras minúsculas, así es, pero cuando te dan los puntos de extremo y de origen con puntos en el plano cartesiano, ahí se tiene que escribir las dos letras con mayúsculas, porque se refieren no al vector en sí, sino que se refieren a los puntos que la conforman. En este caso, AB sería de la siguiente manera. Vamos a restar en este orden, viendo quién es el origen. Para yo saber quién es el origen y el extremo, me fijo en la punta de la flecha. Donde termina la puntita de la flecha, ese es el extremo. En este caso, B es el extremo, porque al final está la flecha. Sería 2 menos 3, en ese orden. O es extremo menos origen, 2 menos 3, 8 menos 5. Por lo tanto, el movimiento sería menos 1,3. Hagamos un ejercicio. Yo te voy a dar acá en este ejercicio algunos puntos de origen y otros puntos de extremo. Y te voy a pedir que por favor me determines las componentes de cada vector. Recuerda el orden. Extremo menos el origen. Si de repente te pillas con dos signos menos cuando hagas el menos de la fórmula, el menos de una coordenada, menos por menos es más. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, pausa el video y resuelve tú todos estos ejercicios. Después de la pausa, revisa cuáles eran los resultados. Bueno, suponiendo que has regresado de la pausa, veamos cuáles son las componentes de cada vector. Recuerda, extremo menos origen, 5 menos 4. Entonces el vector AB sería 5 menos 4, 10 menos 8. Y eso sería 1,2. Acá el vector AB sería 4 menos 5, en ese orden, 8 menos 10. En
Entonces acá sería 4 menos 5 menos 1 y 8 menos 10 menos 2. ¿Te fijas un detalle? Tienes que tener muchísimo cuidado en cómo hacer la resta, porque si tú lo hubieses hecho al revés, y te fijas, los dos puntos son iguales. Y de hecho, fíjate una cosa, el punto de origen y el punto de extremo, acá los dos puntos son iguales, la única diferencia es quién parte, quién finaliza. Por lo tanto, no es lo mismo vector AB que de vector BA, en este caso. Aquí están cambiados los puntos, así que tienes que tener mucho cuidado. Bien, vamos, sigamos acá. Acá sería 4 menos 2 menos 1. Pero aquí no voy a poner menos 3. Voy a poner más 3 y tú me vas a preguntar por qué. Porque primero es menos 1, respeto el signo que está acá, menos el origen. Pero es menos menos 3, entonces eso sería más 3. Entonces cuando estés en el origen y tengas que hacer el cambio de signo por el menos, tú lo haces. Pues si es menos, es más. Si es más, es menos. Entonces esto nos quedaría 4 menos 2, 2. Menos 1 más 3, 2. Sigamos. A ver. Los extremos siempre se mantienen. Si lo que cambian signos son los del origen. Fíjate ese detalle también. Los signos del extremo se mantienen. Los del origen cambian. Siempre. Por ejemplo, aquí era positivo, cambio a negativo. Aquí era positivo, cambio a negativo. Aquí era positivo, cambio a negativo. Y aquí obviamente de negativo va a pasar a más. Esa es la idea. Veamos si es cierto. Menos 4. Está negativo, pero por el menos de la fórmula sería más 3, 3. Está negativo, pasa más. Por lo tanto, el vector resultante sería menos 1,9. Acá, signo se mantiene. 4 menos 0. 1 menos 0. El vector final sería 4,1. 4,1. Fíjate lo curioso, ¿ah? Fíjate que el vector coincide con el punto extremo. Y de hecho va a ser siempre así. Y fíjate por qué. Este punto es el origen del plano cartesiano. Y cuando un vector parte, no se te olvide eso, parte o se inicia desde el origen del plano cartesiano, el 0, 0, el vector va a ser las mismas coordenadas que están acá. Las mismas, siempre. Fíjate en serio. En el que sigue. A ver, 5 menos 0. Menos 2 menos 0. ¿Te fijas? Coincidió. 5, menos 2. Pero veámoslo al revés. ¿Qué pasa si el origen es el final y el origen, eso es de parte de otro lugar? ¿Será lo mismo? Veamos. Sería 0 menos 5, 0 menos 1. No. ¿Te fijas que es distinto? Entonces tienes que tener cuidado. Pero ¿qué tenemos que ver siempre? Que si el origen es si el origen es el origen del plano cartesiano, valga la redundancia, y el punto extremo es otro cualquiera, entonces el punto extremo es el vector. Acá no, acá sería 0 menos 3, y acá 0, como es menos, cambia de signo, más 2, el origen siempre cambia. Cuando buscamos las componentes sería menos 3, 2. Ahora mira, si te cuesta mucho hacer esto, alguna prueba, por ejemplo, algún ejercicio, ¿qué te recomiendo yo? Si te dicen ya determine las componentes del vector DC, ¿qué es lo que uno debiese hacer como cálculo normal? DC. Decir, preguntarse, ¿quién es el extremo? ¿Quién es el origen? Este vendría a ser el extremo y este el origen. ¿Por qué? Por la flecha. Entonces el orden de resta sería DC a D, DC a D. Sería menos 1, menos 3, 4, menos menos, más 2. Recuerda que el origen va a cambiar el signo. Entonces el vector de C sería menos 4,6. Pero si te cuesta mucho hacer eso, haz lo siguiente. Dibuja. 3 menos 2. 3 menos 2 sería acá. Este sería el punto D. Y C, menos 1, 4. Ahí estaría mi punto C. Por lo tanto, parto en D y termino en C. La flecha iría para allá, ahí, y la dibujas. Veamos cómo fue el movimiento. ¿Cómo fue mi movimiento? Hacia la izquierda, porque fue a la izquierda primero. 1, 2, 3, 4. Menos 4, ¿te fijas? Coincide perfectamente. Perfectamente coincide. Vamos, ¿cuánto me moví? ¿O hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿cuánto? 1, 2,
3, 4, 5, 6. Calza perfecto. Entonces el vector era menos 4,6 y si necesitas hacerlo, graficarlo, o sea, hacerlo visual, no hay ningún problema. Como dice aquí, si te cuesta puedes dibujar los puntos en un plano cartesiano y luego ver las componentes del vector visualmente. Vamos allá. Observación: sea un vector PQ cuyo punto de origen es 0, 0 y su extremo QCD, sus componentes son al final CD, o sea, si el origen es 0, 0 y el extremo es ese, acá nos daría simplemente menos 2, 4. Y acá sería 9, menos 8. Así de sencillo. Módulo de un vector. Bueno, ¿cómo sacaríamos el módulo de un vector dado en el plano cartesiano? Si es dibujado, es fácil. Saca las coordenadas, saca las componentes y luego la fórmula. ¿Qué pasa si me dan los puntos? Lo mismo, saco las componentes y luego empiezo a calcular el módulo que me están pidiendo. Por ejemplo, aquí es AB. Dice sea el vector AB, donde A es 3,5 y B es 2,8. ¿Cuál es el módulo del vector AB? Lo mismo. Primero saco las coordenadas, como B es el extremo, parto del de acá y después resto aquí. 2 menos 3, 8 menos 5. Sería menos 1, 3. Entonces, el módulo de AB sería raíz de, como va a quedar positivo, lo coloco como 1 al cuadrado solamente. Acá sería 3 al cuadrado. Eso sería raíz de 1 más 9 y eso es raíz de 10. Y se acabó, así de sencillo. Punto de origen y el punto extremo nos piden encontrar en cada uno el vector y luego el módulo. Hagámoslo. En este caso el vector, ¿quién sería? Sería 2 menos 0, coma, menos 4 menos 0. Fíjate que el origen es el mismo, así que habría sido más fácil haber puesto 2 menos 4, listo. Ahora el módulo sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso nos daría 4 más 16. Eso sería la raíz de 20. Acá, primero sacamos las componentes. ¿Cuáles serían las componentes? Las componentes serían menos 2, menos 1, 7 menos 3, menos 3, 4. Recuerda, 3, 4 va a dar 5 por si acaso, pero si no te acuerdas, raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sería la raíz de 16 más 25, 16 más 9, perdón, eso da la raíz de 25, 5. Acá, a ver, 0 menos 2, menos 2 menos 0, eso daría menos 2, menos 2. El vector AB sería raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso sería raíz de 4 más 4, raíz de 8. Fíjate que acá, recuerda que si algo da 0 en la componente es porque es simplemente un horizontal o un vertical. Entonces ahí es solamente el valor que obtenga de la componente. Aquí sería la componente. La componente sería lo siguiente. Sería 0 menos 0, 9 menos 3. 0,6. Listo. El módulo sería simple y llanamente 6. Porque es un vector horizontal, de hecho va hacia arriba, hacia arriba. Perdón, es un vector vertical, 0,6 y va hacia arriba y su módulo es 6. Fácil de calcular. Acá el vector sería en este caso 7 menos 1, 2 menos 0 y nos daría 6,2. Entonces el módulo sería la raíz de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 36 más 4, raíz de 40.
Acá está listo el extremo, el origen es 0, 0, así que el vector es el mismo que tenemos ahí, menos 8,4, no hay variación. La fórmula sería 8 al cuadrado más 4 al cuadrado, 64 más 16, y eso nos daría raíz de 80. Acá es al revés, así que no es necesario que lo calcules. Cuando el extremo es 0, 0 y el origen es otro vector, es el vector pero con cambio de signo. Sería eso, por lo tanto, el vector resultante del módulo, sería 9 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso es 81 más 1, raíz de 82. Y acá exactamente lo mismo, menos 7, menos 4, 0 menos 0. Este sería el vector menos 11,0. Es del tipo horizontal, movimiento hacia la izquierda, 11 unidades, así que su módulo sería el número que está ahí, 11, porque el valor tiene que ser en valor absoluto, es positivo, o 0 si que fuera 0. Suma de vectores en el plano cartesiano. ¿Cómo se suman los vectores? Muy sencillo. Sumo x con x, y con y. ¿Cómo? Así, mira, fíjate. Por ejemplo, dado los vectores, eso es lo que quiere decir todo lo que está aquí escrito en forma resumida. Por ejemplo, si yo tengo el vector A, 4, 2, y el vector B, 5, 9, y los quiero sumar, sumo x con x y sumo y con y. Es decir, A más B sería 4 más 5, 9, 2 más 9, 11. Y tú me preguntarás, ¿y qué pasa si las componentes en alguna hay una negativa? Nada, porque como estamos sumando, los signos se conservan, así que si hay algo negativo, se deja en negativo. Y ahí luego hay que restar adentro, ya nos vamos a dar cuenta de ello. Ejercitemos. Te dejo que tú lo resuelvas y luego lo revisamos. ¿Te parece? Vamos allá. En este caso, sería así. Yo solamente voy a hacer las sumas directas, ¿eh? Sería 6 más 1, 3 más 8, y eso nos daría 7,11. Listo, ¿ves? Súper sencillo, no tiene ninguna dificultad. Acá, bueno, el resultado es muy simple porque estamos sumándole 0 y 0, así que sería 2, 6. Listo, se acabó el ejercicio. Acá sería menos 2, acá conservamos el signo, menos 1, 3 más 8. Daría menos 3 porque los dos son negativos, así que se tendrían que sumar. Y 8 más 3, 11. Se acabó, ¿ves? Muy fácil. 9 menos 6, conservamos todos los signos. Si son positivos, son positivos. Si son negativos, son negativos. 6 más 9. 9 menos 6 son 3. 6 más 9, 15. 2 menos 2. Menos 6 más 6. 0, 0. Fíjate que dio el origen. ¿Por qué? El nulo. Porque uno es el opuesto del otro. ¿Cómo sé que uno es el opuesto del otro? Porque las componentes son similares pero tienen signos distintos. Aquí estamos sumándole 0, 0. 2, 4. Nada que calcular. Acá sería en este caso 1 menos 2. Menos 8. Menos 7. Se conserva tal cual. Esto daría menos 1. Menos 15. Continuemos. Entonces, aquí sería 8 menos 1, 9 menos 3, y eso nos daría 7,6. Bien. Sigamos. Representación gráfica de la suma de vectores. Esto más que todo es conceptual, así que si en algún momento en alguna pregunta de prueba te puede parecer que veas la suma de vectores de manera gráfica o qué es lo que representa. Bueno, te cuento. La suma de vectores, yo tengo dos vectores y obtengo otro. Entonces si yo lo grafico, lo que obtengo es la diagonal de un paralelogramo. Recuerda que los paralelogramos son son cuatro tipos, se clasifican en 4: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Así que puedo obtener tanto como un rombo, un romboide, un cuadrado
o un rectángulo según los vectores que yo esté sumando. Ejemplo, si tengo los vectores A, 3, 4 y B, 6, 1, cuando yo los sume, primero los voy a graficar. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ahí está el gráfico. Mi primer vector. Voy a graficar el con rojo. El vector 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el 6. Y luego vamos al 1. 1 hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Identifico la gráfica que le son. Y ahora sumo. Muy sencillo. 3 más 6. 4 más 1. Eso da 9,5. Y como es 9,5, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. Simplemente tengo que revisar, o graficar, mejor dicho, el vector 9,5. Graficamos el vector 9,5. 9 acá. 5 arriba. Y ahora cierro la figura. No es necesario hacerlo con líneas punteadas, yo lo voy a hacer con líneas punteadas para que se vea. Y ahí estaría nuestro paralelogramo. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela con la roja y esta otra línea de acá es paralela con esta otra línea de acá. Y incluso más allá. Este vector es el mismo de acá. Si fueran vectores, este vector es el vector el mismo, este vector y otro vector también es el mismo. Si en este caso este fuera el origen, este el extremo. Lo mismo acá, si este fuera el origen y este fuera el extremo. Y esa es la diagonal. Que es la diagonal de un paralelogramo. Y por las medidas esto tendría que ser, lo dejo de tarea si tú lo deseas. Si te das cuenta no forma un ángulo de 90 grados. Así que o es rombo o es romboide. Déjalo en los comentarios. ¿Cómo me puedes decir tú? ¿Cómo puedo calcular los lados? Las medidas de los lados. Fácil, porque en el módulo. Si los dos módulos son iguales, el del parte negrito y el rojo son iguales, si el negrito y el rojo los módulos son iguales, entonces es un rombo. Si son distintos, es un romboide. Te dejo en los comentarios que lo hagas como desafío. Y de vuelta, cuando tengas que, si quieres del colegio, te doy décimas para que lo realices. Y si no lo eres, un corazón a quien sea el que lo haga el desafío. Vamos. Ahí está el ejercicio, la comprobación. Resta de vectores. Vamos ahora a ver qué sucede cuando tenemos que restar vectores. Veamos si es muy similar o distinto a la suma. Siempre recordando que cuando restamos hay cambios de signos. En la resta de vectores tenemos que tener primero en consideración lo siguiente. Como en la resta común y corriente, por ejemplo, 3 menos 4 no es lo mismo que 4 menos 3, porque el primero es menos 1, ya que manda el signo del número mayor, y esto es 1, así que como los dos valores son distintos, vamos al tiro a considerar que la resta de A menos B en vectores no es lo mismo que la resta de B menos A, así que eso es importante tenerlo en cuenta y saber quién va primero, quién va después. Por lo tanto, acá nos piden la resta de A menos B. Sería así. Sería 4. Como es menos, le cambio el signo. Menos 5, 2 menos 9. En otras palabras, cuando un vector lleva acompañado afuera un menos, quiere decir que a los signos que tiene adentro, todos en sí se los vamos a cambiar. Por lo tanto, esto daría menos 1, menos 7. Ejercitemos. Ahí tenemos algunos vectores. Algunos son vectores de inicio y otros de término. O sea, un vector 1 menos un vector 2. Veamos cuánto da cada uno. Sería, el primero se mantiene, el segundo se cambia. ¿Por qué? Porque es vector 1 menos vector 2. A menos B. 2 menos 4. El primero se mantiene, 1. El siguiente se cambia, menos 2. Por lo tanto, eso nos daría 2 menos 4 menos 2, 1 menos 2 menos 1. Al 7,2 le estoy restando el 0, 0. Ya estará suponiendo que cuando, por ejemplo, si yo digo 5 menos 0, eso es 5.
10 menos 0 es 10, entonces no le estoy restando nada. Sería 7,2. Acá no, aquí es diferente. El primero se mantiene, menos el que sigue, menos 7, pero menos por menos es más, más 7, perdón, 4, menos 8. Menos 3 más 7 serían 4, positivo porque manda el signo del número mayor. 4 menos 8 sería menos 4. 6 menos por menos es más 8. 2 menos por menos más 4, más 2. Estaba pensando en el resultado. 6 más 8, 14, 2 más 2, 4. Por eso decía yo 4. Se mantiene el primero, se cambia el segundo, porque menos por menos más, menos 1, este se cambia de más a menos. Daría 10, menos 10. El que sigue, aquí hay que tener cuidado porque es el vector 1 que es 0, 0, menos este otro vector. Así que aquí sí cambian los signos del segundo. Sería 0, menos por menos más 2, 0, menos 9. 2, menos 9. Acá sería 8, menos 9, menos 5. Este cambia más 3. 8 menos 9 sería menos 1. Y menos 5 más 3 sería menos 2 porque manda el signo del número mayor. Sigamos. 7 menos 6, menos 6. Este cambia los signos, menos por menos más 2. 7 menos 6 serían 1. Y menos 6 más 2 sería menos 4, porque manda el signo del número mayor. Bien. Multiplicación de un vector por un escalar. Ojo, aquí no vamos a multiplicar vectores, eso no existe. Lo que vamos a hacer es multiplicar de la siguiente manera. Vamos a tomar un vector y un número cualquiera. Y vamos a multiplicar ese número por ese vector. ¿Cuál es el resultado? Es simple y llanamente cada componente del vector multiplicado por ese número R o el número que sea. Por ejemplo, 5, el escalar, vector es A, 8, menos 3. Adentro quedaría lo siguiente, el vector 5A sería así. 5 por 8, 40, 5 por 3, 15, con el menos 15. Menos 1b o simplemente menos b estaría cambio de signo. 7 por menos 1 menos 7. Y menos por menos es más, es 2. En este caso, menos 4 vector c sería lo siguiente. Menos por menos es más, 4 por 9, 36, 4 por 3, 12, más por menos, menos. Y 0, obviamente, tendría que ser el vector nulo, 0, 0. Ejercitemos. Aquí vamos a ser un poco más estrictos que lo que vamos a hacer. Vamos a ejercitar la suma, la resta y la multiplicación por un escalar, todo en un solo ejercicio. ¿Cómo? De la siguiente manera. Primero vamos a encontrar quién es 5 multiplicado por el vector A. Sería en este caso 5 por 3, 15, 5 por 2, 10. Luego vamos a encontrar quién es el vector 2b. En este caso el vector 2b sería, como no hay ningún negativo afuera, o sea, es un 2 positivo, los signos se mantienen. Es decir, 2 por menos 4 sería menos 8. Y 2 por 6 sería 12. Menos 8,12. Ahora, como es más 2b, quiere decir que los signos que vamos a operar con, de hecho vamos a simplemente operar todo lo que obtuvimos acá, lo operamos con los signos tal cual como quedaron. O sea, sería 15 menos 8, 10 más 12. No te compliques en nada. 15 menos 8 sería 3,
disculpen, 15 menos 8 sería 7, no sé por qué me centré, y 10 más 12, 22. 7,22. Entonces, como les decía, disculpando por el error que cometí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo. Vamos simplemente a calcular cada uno de los términos por separado y lo que nos dé lo juntamos solamente con los signos que tengamos. Ejemplo, 6c sería 6 por 0, 0, 6 por 7, 42. Y menos 2a sería menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por 2, menos 4. Y ahora, ¿qué hacemos? Simplemente traspasamos todo a una sola expresión. Sería 0 menos 6. No cambiamos absolutamente nada porque ya está todo calculado. 42 menos 4. Juntamos x con x y con y. No sé si te fijaste. X con x, x con x. Y con y, y con y. Y ahora resolvemos. 0 menos 6, menos 6. 42 menos 4, 38. Bien. Lo mismo acá. Veamos quién es menos 2. Pero fíjate, ya lo habíamos calculado acá arriba. Por lo tanto, esto menos 2a sería menos 6 menos 4. Está listo. Ese es nuestro vector a trabajar. Y menos c es multiplicar todo por menos 1. 0 por una, 1. O sea, 0 por una, 0, perdón. Lo siento. 0 por una, 0. Así que no afecta en nada el resultado. Es 0. Y menos 1 por 7 menos 7. Y ahora traspasamos todo tal cual, así como está. Menos 6 más 0, porque aquí hay un más imaginario, coma, menos 4, menos 7. Menos 6 más 0, menos 6. Y menos 4 menos 7, los dos son negativos, así que se suman menos 11. Y para concluir, A se conserva tal cual, no nos están pidiendo que le hagamos nada, ninguna multiplicación por escalar. Menos 3b, menos 3b en este caso sería menos por menos más, 12, porque 3 por 4, 12, menos 3 por 6 sería menos 18, y por último nos dicen que el vector c lo multipliquemos por el escalar 2. En este caso eso daría ¿cuánto? 2 por 0, 0, 2 por 7, 14. Por último entonces, unimos todo, x con x, y con y, y con y, sería, en azul, el ejercicio de final en una sola. 3 más 12 más 0, coma, 2 menos 18 más 14. 13 más 12, 15, coma, 2 más 14, 16, menos 18 menos 2. Bien. Esperando que te haya servido este nuevo capítulo de tutoriales matemáticos Profe Emilio. Todo lo relacionado con vectores está ahí. Recuerda que queda un ejercicio de demostrar de que si la rombo romboide, te lo dejo como desafío para que lo contestes en los comentarios. Así que nos estaremos viendo en nuestra nueva oportunidad. Que estés muy bien. Nos vemos. Bye bye. Chao. Chao.